Vamos allá con la lectura de El experimento rendición. Genial. Dice así, el encuentro con la perfección de la vida. Y voy a leeros un poquito de la parte de atrás. Bienvenidas. Que dice así. El testimonio de una entrega incondicional a la vida. Cuando Michael Asinger se retiró del mundo para vivir en soledad en lo profundo de un bosque de Florida, su única intención era abandonar toda preferencia personal y rendirse por completo a la vida. No podía siquiera imaginar que, como resultado de su renuncia y sin proponérselo, llegaría a crear una próspera comunidad espiritual situada en una amplia extensión de bosques y praderas virginales, un producto informático innovador que transformaría la gestión de la atención médica, una empresa multimillonaria con enormes beneficios y un libro, La liberación del alma, que se convertiría en un fenómeno mediático situado año tras año en lo más alto de las listas de ventas estadounidenses. Esta es una historia de cómo su experimento personal de rendición lo llevó a alcanzar involuntariamente la cima del éxito social y profesional, aunque sin impedirle jamás continuar ahondando en su realización espiritual. Pues vamos allá. Yo creo que es importante, bueno, me gustaría, yo me leí los agradecimientos. Hola Ana, me leí los agradecimientos y hay una parte que tengo subrayada. Bienvenida Diana. En realidad, la verdadera autora de este libro es la propia vida. Empieza así. Al haber puesto de manifiesto una serie de sucesos tan poderosos y fascinantes como para merecer ser narrados, y haberme enviado, para facilitarme la tarea, los colaboradores adecuados en el instante preciso. Deseo poner de relieve, con humildad y agradecimiento sincero, el magnífico trabajo que ha llevado a cabo Karen Edner, mi directora de producto, en la producción de este libro. Su incansable y desinteresado servicio ha aportado al trabajo creativo un grado de compromiso y perfección difícil de encontrar en este mundo. También me gustaría agradecer a mi editor de Crown Publishing, Gary Hansen, su intenso trabajo y sus estupendas sugerencias. Como cabía esperar, la vida me concedió el perfecto editor para ayudarme a ofrecer este testimonio de su magnificencia. Estas páginas han contado con primeros lectores a quienes estoy sumamente agradecido. En especial quisiera expresar mi gratitud a James, Úrsula y Stephanie por sus detalles propuestas borrador tras borrador durante las primeras etapas de escritura. Por último, me gustaría darle las gracias a ti, lector, por tu interés, por dedicar un tiempo a la lectura del relato, a este extraordinario experimento, que todos nosotros aprendamos a apreciar nuestra vida, cada día un poco más, en este asombroso universo. El experimento rendición. Parte 1. El despertar. La premisa. Viajaba solas en un avión privado de 6 plazas a 12.000 metros de altura. Un contexto sumamente apacible que me transportó a un estado de profundo silencio. Cuando abrí los ojos, percibí la gran diferencia entre mi escenario actual y el de aquel bosque al que me retiré por primera vez para meditar en soledad. Aunque seguía viviendo en el mismo paraje, este se había transformado en una próspera comunidad de yoga y yo me había convertido en el consejero delegado de una empresa de capital abierto, que se había manifestado en mi vida de forma casi mágica. Era obvio que todas estas experiencias vitales, incluida la dirección de una empresa de ese nivel, estaban contribuyendo a mi liberación espiritual, tanto como aquellos años de meditación solitaria. Así como Hércules desvió el curso de 2 ríos para limpiar los establos de Augías, el potente flujo de la vida estaba arrastrando lo que aún quedara de mí. Por mi parte, seguía practicando la no resistencia, me gustara o no, lo que me presentaba la vida. En ese estado de ánimo me dirigí a Texas para negociar una millonaria oferta de fusión propuesta por un influyente director ejecutivo al que ni siquiera conocía. La vida raramente se desarrolla tal como deseamos, y si reflexionamos sobre ello resulta perfectamente lógico. Dado que el ámbito de la vida es universal, debería ser evidente que no tenemos control sobre los sucesos de nuestra vida, de nuestra existencia. El universo se originó hace unos 13.800 millones de años y los factores que determinan nuestra vida no comenzaron con nuestro nacimiento ni finalizarán con nuestra muerte. Lo que acontece en cada momento es realmente algo extraordinario, pues es el resultado final de una interrelación de fuerzas
que lleva actuando desde hace miles de años, miles de millones de años. No somos responsables en lo más mínimo de nada de lo que sucede a nuestro alrededor y sin embargo nos empeñamos en controlar y dirigir nuestra vida. No es de extrañar que tengamos tantas tensiones, miedos y preocupaciones. Creemos que las cosas deberían ser tal como deseamos, sin tener en cuenta que, en realidad, son el resultado natural de la interacción de todas las fuerzas de la creación. Nos hemos habituado a dar prioridad a nuestros pensamientos frente a la realidad que se despliega ante nosotros. Ciertas expresiones como mejor que no llueva hoy porque me voy de camping o me conviene conseguir un aumento de sueldo porque necesito el dinero constituyen atrevidas afirmaciones sobre lo que debería o no debería suceder, que, lejos de fundamentarse en hechos científicos, están basadas únicamente en preferencias personales creadas por nuestra mente. Sin que reparemos en ello, nos relacionamos del mismo modo con todas las situaciones de nuestra vida. Es como si creyéramos que el mundo que nos rodea ha de manifestarse de acuerdo a nuestras preferencias y aversiones, y que si no lo hace, sin duda, algo debe ir mal. Este modo de vivir resulta sumamente complicado y nos genera la sensación de estar constantemente luchando con la vida. No obstante, también es cierto que no somos seres desvalidos ante los avatares de la existencia, pues se nos ha otorgado el poder de la voluntad. Podemos determinar cómo deseamos que sea algo y aplicarnos a la tarea de tratar de modificar la realidad a nuestra medida. Sin embargo, esta actitud supone una oposición continua con el modo en que serían las cosas sin nuestra intervención. Tal lucha entre la voluntad individual y la realidad acaba consumiendo toda nuestra energía. Cuando ganamos la batalla nos sentimos felices y relajados, mientras que perderla nos produce estrés e inquietud. Puesto que la mayoría de nosotros solo conseguimos sentirnos bien cuando las cosas marchan como deseamos, tratamos de controlar constantemente todos los aspectos de nuestra existencia. Pero, ¿realmente las cosas han de ser así? Todo apunta a que la vida funciona de maravilla. Los planetas permanecen en órbitas, las semillas se convierten en árboles inmensos, los patrones climáticos han permitido la supervivencia de los bosques en todos los rincones del planeta durante millones de años, y una célula fecundada es capaz de transformarse en un precioso bebé. Nada de esto sucede como resultado de nuestra voluntad, sino que se origina gracias a fuerzas que llevan actuando durante miles de millones de años y que son las mismas a las que nos resistimos día tras día. Si el natural desarrollo de los procesos de la vida puede crear y ocuparse de todo el universo, ¿hasta qué punto es razonable pensar que nada bueno puede suceder sin nuestra intervención? La presente obra aborda este fascinante tema. ¿Puede haber una cuestión más importante que esta? Si la vida ha creado la molécula del ADN o el cerebro humano, ¿por qué nos parece que hemos de controlarlo todo? Debe ser posible relacionarnos de un modo más saludable con la existencia. ¿Qué ocurriría si respetáramos el fluir de los acontecimientos y usáramos nuestro libre albedrío para participar en lo que acontece en lugar de oponerle resistencia? ¿Cómo sería entonces nuestra vida? ¿Consistiría en sucesos aleatorios sin orden ni sentido alguno? ¿O por el contrario, se expresaría en nuestras vidas esa misma perfección que se halla presente en el resto del universo? Estas reflexiones constituyeron la base de un asombroso experimento que se inició con un sencillo cuestionamiento. ¿Cuál de estas dos opciones me resultará más provechosa? ¿Crear una realidad alternativa en la mente y luchar contra lo que me presenta la vida para que se amolde a mí? ¿O desprenderme de mis deseos para ponerme al servicio de esas mismas fuerzas que han creado toda la perfección del universo que me rodea? La prueba no consistió en romper con la vida, sino en vivirla plenamente, desde un lugar en el que ya no estamos dominados por los miedos ni los deseos. A falta de una mejor denominación, lo llamé el experimento rendición, y en la medida de mis posibilidades he dedicado los últimos 40 años de mi vida a observar hacia dónde me llevaría de forma natural, el curso de los acontecimientos. Lo que ha ocurrido durante estas 4 décadas es sencillamente increíble. El mundo se vino abajo. El mundo no se vino abajo, sino todo lo contrario. A medida que sucedían las situaciones, el fluir de la vida fue conduciéndome a lo largo de un viaje asombroso.
El presente libro relata la historia de alguien que se atrevió a desprenderse del temor y confiar en la vida. Es importante clarificar que este tipo de rendición no significa vivir sin el ejercicio de la voluntad. Durante estos 40 años he dejado que mi voluntad fuera guiada por la propia vida, en lugar de por mis preferencias. Según mi experiencia, alinear la voluntad individual con las fuerzas que dirigen el curso de las cosas produce resultados sorprendentemente poderosos. El mejor modo de transmitirte las conclusiones de este gran experimento es contarte cómo fui empujando a llevarlo a cabo. Si bien mis experiencias seguramente diferirán de las tuyas, he decidido compartirlas teniendo presente que los seres humanos contamos con la extraordinaria habilidad de aprender unos de otros. Así pues, no necesitas vivir como yo hice para que lo que aquí he expuesto obre una transformación en ti. Los hechos inesperados que acontecieron no solo cambiaron mi vida, sino que además transformaron mi visión de la existencia y me proporcionaron una sensación de profunda paz interior. Este experimento quizá te impulse a encontrar una forma de vivir más pacífica y armoniosa, así como apreciar mejor la asombrosa perfección de lo que nos rodea. Capítulo 1. Sin gran alboroto, con un susurro. Mi nombre es Michael Alan Singer, pero que yo sepa, todo el mundo me ha llamado siempre Mickey. Nací el 6 de mayo de 1947 y llevo una vida normal hasta el invierno de 1970, en el que tuve una experiencia que modificó para siempre mi trayectoria vital. Los sucesos que te cambian la vida pueden llegar a ser sumamente drásticos y, por su propia naturaleza, perturbadores. Todo tu ser es dirigido hacia una dirección en un movimiento que contiene el impulso de las experiencias del pasado y todos tus sueños. De pronto, se produce un gran terremoto, se manifiesta una grave enfermedad o tiene lugar un encuentro casual que te hace perder el control de tu vida por completo. Si ese suceso es lo bastante potente como para modificar el punto de enfoque de tu mente y tu corazón, entonces el resto de tu vida irá cambiando a su debido tiempo. Literalmente ya no eres la misma persona. Tras una vivencia de esta naturaleza, se modifican tus intereses y objetivos y, de hecho, cambia el propósito de tu existencia. Por lo general, hace falta una vivencia muy intensa para que se produzca una transformación sin retorno. Pero no siempre ocurre de este modo. Durante el invierno de 1970, no me sucedió nada especialmente llamativo. De hecho, el proceso de cambio se inició con tal sutileza que podría haber pasado fácilmente desapercibido. Mi vida se sumió en un total de confusión y transformación, no con gran alboroto, sino con un susurro. Aunque han transcurrido más de 40 años desde aquel momento en el que mi vida cambió para siempre, todavía lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Estaba sentado en el sofá del salón de mi casa en Guinness Bay, Florida. Por aquel entonces tenía 22 años y estaba casado con Shelley, una mujer de alma hermosa. Ambos estudiábamos en la Universidad de Florida, donde yo estaba haciendo un posgrado en economía. Era un joven muy inteligente y el director del departamento de economía estaba preparándome para ser profesor universitario. Ronnie, el hermano de Shelley, era un exitoso abogado de Chicago, del que me habían hecho amigo íntimo, aunque pertenecíamos a mundos diferentes. Él era un poderoso abogado de una gran ciudad, muy interesado en el dinero. Y yo, un universitario con aire sesentero y hippie. Cabe destacar que en esa época yo era una persona sumamente analítica. De hecho, nunca se me había pasado por la cabeza estudiar asignaturas como filosofía, psicología o religión. Y las optativas que había elegido eran lógica simbólica, cálculo avanzado y estadística teórica. Por ello, lo que me ocurrió resulta aún más asombroso. De vez en cuando, Ronnie venía a visitarnos y pasábamos un rato juntos. Aquel día tan especial de 1970 estábamos charlando en el sofá. No sé bien de qué hablábamos, pero recuerdo que tras una conversación pausada se había producido un silencio. Entonces me di cuenta de que me sentía incómodo y estaba pensando en qué decir. Aun cuando había vivido situaciones similares en numerosas ocasiones, esta experiencia fue bien diferente. Además de sentirme incómodo y tratar de continuar el diálogo, tomé conciencia de todo ello.
Por primera vez en mi vida estaba observando mis pensamientos y emociones sin identificarme con ellos. No es fácil expresarlo con palabras, pero sentí una total separación entre mi inquieta mente, que arrojaba posibles temas de conversación, y yo, que simplemente era consciente de lo que sucedía en ella. Era como si de repente pudiera permanecer por encima de la mente y observar con tranquilidad los pensamientos. Lo creas o no, ese sutil cambio de conciencia se convirtió en un huracán que trastocó toda mi vida. Permanecí sentado, observándome a mí mismo, durante unos instantes tratando de arreglar aquel silencio incómodo, pero yo era el observador que presenciaba en calma toda esa actividad mental, no quien estaba tratando de llenar el silencio. Al principio, tan solo había unos pocos grados de separación entre yo mismo y lo observado, pero dicha separación parecía aumentar y más cada segundo. No estaba haciendo nada para que esto sucediera, tan solo permanecía sentado dándome cuenta de que los patrones mentales neuróticos que desfilaban ante mí ya no pertenecían a mi sentido del yo. Esta toma de conciencia ocurrió prácticamente de forma instantánea. Fue algo semejante a contemplar uno de esos pósteres que contienen una figura escondida. De pronto surge una imagen tridimensional de ese aparente caos. Y una vez la has identificado te preguntas, ¿cómo no la habías visto antes? ¿Cómo no lo habías visto antes si estaba ahí? Así fue el cambio que tuvo lugar en mi interior. Era tan obvio. Ahí estaba yo observando los pensamientos y las emociones. De hecho, llevaba observándolos desde siempre, sin percatarme de ello. Era como si me hubiera perdido tanto en los detalles que jamás los considerara como simples emociones y pensamientos. En cuestión de segundos, lo que antes me parecían soluciones idóneas para romper el molesto silencio comenzó a sonarme como una voz neurótica que hablaba en mi interior. Continué observando mientras esa voz barajaba distintas opciones. El tiempo ha sido terrible, ¿verdad? ¿Te has enterado de lo que hizo Nixon el otro día? ¿Te apetece algo de comer? Cuando finalmente me decidí a hacer un comentario, señalé. ¿Te has fijado alguna vez en esa voz que habla dentro de la cabeza? Ronnie me miró, un poco extrañado, pero de pronto sus ojos se iluminaron. Sí, entiendo lo que dices. La mía nunca se calla. Recuerdo perfectamente que incluso le pregunté de broma cómo se sentiría al escuchar en su mente la voz de otra persona en lugar de la suya. Nos reímos ante semejante ocurrencia y la vida siguió su curso. Pero no mi vida. Mi vida no continuó normalmente. De hecho, nada fue igual desde entonces. Ser consciente no me suponía ningún esfuerzo, ya que yo era esa conciencia. Yo era el observador del incesante flujo de pensamientos que atravesaba mi mente, así como de las variables corrientes de emociones que cruzaban mi corazón. Repito, yo era el observador del incesante flujo de pensamientos que atravesaba mi mente, así como de las variables corrientes de emociones que cruzaban mi corazón. Al ducharme, observaba el monólogo interior que tenía lugar mientras me aseaba. Al conversar con alguien, observaba cómo la mente se centraba en qué añadir a continuación, sin escuchar a la otra persona. Cuando asistía a clase, observaba cómo la voz jugaba a adivinar las conclusiones a las que se dirigía la exposición del profesor. Huelga decir que no pasó mucho tiempo antes de que esa voz interior recién descubierta comenzara a ser un auténtico fastidio. Era como estar sentado en una sala de cine al lado de alguien que no cesa de hablar. A medida que proseguía mi observación, en el fondo de mi ser, deseaba que esa voz se callara. ¿Cómo sería tener la mente en calma? Comencé a anhelar el silencio interior. Al cabo de unos días de esa primera experiencia, mi modo de vida comenzó a cambiar. Ya no disfrutaba de las visitas de mis amigos, como anhelaba tranquilizar la mente y la vida social no lo favorecía. Fui sustituyéndola por salidas a un bosque situado cerca de nuestra casa. Repito, ya no disfrutaba de las vistas de mis amigos, de las visitas de mis amigos, como anhelaba tranquilizar la mente y la vida social no lo favorecía. Fui sustituyéndola por salidas a un bosque situado cerca de nuestra casa. Allí me sentaba en el terreno rodeado de árboles y le pedía a la voz que guardara silencio.
Por supuesto, este método no me funcionaba. De hecho, no se callaba con nada. Descubrí que si bien podía cambiar el tema de la charla mental, no conseguía que se detuviera en ningún momento. De este modo, mi anhelo de silencio se convirtió en una pasión. Aunque sabía lo que era observar esa voz, era incapaz de mantener la mente en calma. Nunca hubiera imaginado que estaba a punto de emprender un viaje que transformaría mi vida para siempre. Y hasta aquí el primer capítulo.